Seguimos, amigos, en Valor Agregado, y como lo habíamos anunciado, vamos a recibir a Gonzalo Leggini. Vamos a hablar de las negociaciones Mercosur-Unión Europea que tuvieron, la cumbre en los últimos días en Buenos Aires, en lo que fue el marco de la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gonzalo, ¿cómo analizás estas negociaciones Mercosur-Unión Europea, que en lo previo a la reunión en Buenos Aires eran quizás algo auspiciosas, pero finalmente se frenó y no se dio una marcha atrás, pero se mantiene en stand-by por lo menos hasta el próximo año? Sí, la verdad que por momentos a veces a nosotros hasta quizás nos asustamos de la velocidad que había tomado, ¿no? En un momento, por lo menos en la teoría y lo que se podía ver con respecto a la información era que las negociaciones iban acelerando bastante, ¿no? Y bueno, a veces esas cosas como aceleran bastante después tienen un freno de golpe, ¿no? Como pasó ahora, ¿no? La idea era en esta cumbre de la OMC poder decir, bueno, cerramos las negociaciones, vamos a firmar el acuerdo. Eso no se logró. Yo creo que ahí está relacionado también con las diferentes posiciones negociadoras. Creo que el Mercosur y principalmente Argentina han demostrado una voluntad de negociación hasta exacerbada por momentos. Y esto es una negociación, ¿no? Cuando yo demuestro que estoy exacerbado por esa negociación, el otro también lo utiliza como un instrumento negociador, ¿no? Y creo que la Unión Europea en eso bajó un poco los decibeles en cuanto a eso, y esa velocidad que Argentina tomó en los últimos tiempos, que, a ver, acá tenemos que ir para atrás, ¿no? Siempre en las negociaciones Unión Europea-Mercosur, un poco el que tuvo el timón fue Brasil. Y ahora, básicamente, lo que se ve es que Argentina está timoneando esta negociación y está relacionado con una ausencia anterior, ¿no? Claro. Argentina tuvo momentos de una ausencia relativa en las negociaciones y Brasil comandando. Y ahora vemos una fuerte implicancia de Argentina en las negociaciones y tratar de llevarlo lo más rápido posible, pero lamentablemente eso no se condice con la realidad. ¿Y ese cambio de posición que se da en Argentina, qué se debe? ¿El cambio político? Yo creo que también el gobierno argentino ve en este acuerdo una gran oportunidad para... A ver, nosotros lo miramos mucho del tema de los bienes, ¿no? Pero pensemos que los acuerdos comerciales hay muchas más cosas que los bienes. Y el gobierno argentino lo que está viendo es la posibilidad también de cerrar un buen acuerdo desde el punto de vista para atraer inversiones, ¿no? Recordemos que el gobierno de Macri, cuando asume, uno de sus buques insignias era el conseguir inversiones para que la Argentina crezca. Es una realidad, el porcentaje de inversión que tiene Argentina sobre el Producto Bruto Interno es muy bajo y ningún país crece si no tiene inversión. Entonces, las negociaciones de Unión Europea-Mercosur, también para el Mercosur, implican la posibilidad de traer a uno de los agentes principales de emisión de inversión en este planeta, de inversión extranjera directa, que es la Unión Europea. La Unión Europea y Estados Unidos son los principales inversores extranjeros en el mundo. Entonces, este acuerdo, Argentina lo mira muy de ese lado. Quizás otros países lo vemos más del lado de los bienes, ¿no? Argentina también, obviamente, que le interesa vender más carne, le interesa vender etanol, le interesa vender muchos productos igual que al resto, pero yo creo que hoy Argentina ha priorizado la negociación basada fuertemente en la necesidad de aumentar la captación de inversiones. Claro, y quizás ese punto ha hecho de que Brasil ya no sea el abanderado en las negociaciones. Sí, uno mirándolo, lo que puede ver desde afuera es que no ve ese impulso negociador de Brasil. Puede ser el llamado silencio estratégico también, ¿no? Que Brasil lo esté tomando como un silencio estratégico, porque para Brasil también el acuerdo tiene sus complicaciones, ¿no? No nos olvidemos que estas economías, de mi punto de vista, la capacidad competitiva que tienen con muchos de los sectores europeos y principalmente industriales es reducida, ¿no? No creo que Argentina y ni Brasil tengan una capacidad para competir, por llamarla de alguna manera, mano a mano, ¿verdad? En ese cruce del sector industrial dentro del acuerdo, ¿no? Y por eso nosotros muchas veces nos atamos fuertemente a lo que es queremos vender más bienes agropecuarios y la negociación se tranca en la carne o se tranca en el etanol, pero también hay un juego de venta de otros productos que no son los productos agropecuarios, ¿verdad? Y también el tema servicios, ¿no? Es un tema que quizás nosotros no veamos tanto, pero en la Unión Europea sí. Para la Unión Europea este acuerdo no es solo importante por los bienes, sino es muy importante por el sector servicios. La economía europea se ha ido moviendo hacia una economía mucho más fuerte en el sector servicios que bienes, ¿no? Claro. Y de cierta manera, entonces, como para cerrar este análisis puntual, el Mercosur no está,
está más apurado por lo menos por cerrar las negociaciones. Quizás pasó en muy poco tiempo de primera a quinta muy rápido, mientras que la Unión Europea quizás está más despacio, va en segunda continua, no ha avanzado demasiado y no tiene apuro por cerrar el acuerdo. A ver, acá nosotros ahora estamos demostrando la verdad estamos demostrando que estamos con una necesidad enorme de cerrarlo y principalmente Argentina es la que más lo demuestra. La Unión Europea también en un momento aceleró, que fue cuando para la Unión Europea fue un golpe la asunción de Trump en Estados Unidos y bueno, el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que se termina prácticamente desarmando y ahí la Unión Europea retoma negociaciones comerciales trata de modernizar el acuerdo con México, negocia con Canadá, termina de cerrar el acuerdo con Canadá, ahora lo termina con Japón y también pone de vuelta el tema de las negociaciones con el Mercosur. Pero son dos velocidades diferentes. Claro. Me parece que nosotros, un poco lo que vos decís, hoy estamos demostrando que queremos una velocidad de cuarta, quinta marcha y la Unión Europea está en segunda, tercera, ¿no? Como mucho, ¿no? Claro, quizás ese panorama que comentabas de cierta forma avanzar con Canadá por parte de la Unión Europea, avanzar con Japón, también con México, hacía pensar a los negociadores del Mercosur que quizás el panorama era más auspicioso para cerrar el acuerdo comercial antes de fin de año. A ver, esto uno en algún momento puede decir, bueno, se alinearon los astros, claro, ¿no? Yo creo que era el año en el cual se alinearon. Ahora, tampoco hay la necesidad calendario de decir, yo al 31 de diciembre lo quiero cerrar. Yo creo que hoy hay eso. Hay una meta más política, que le podemos llamar yo le llamo la meta de la foto, básicamente, en la cual lo que estamos tratando de hacer es decir que antes del 31 tenemos que tener algo. Y seguramente ese algo no va a ser el acuerdo. Seguramente ese algo que podamos tener de acá al 31 sea un preacuerdo para después terminar de negociar esas 2, 3, 4, 5 cosas que quedan colgadas. Ojo, gran parte del acuerdo ya fue cerrado, pero como es obvio queda lo más complejo, queda lo que podemos llamar el núcleo duro. Eso no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Hemos escuchado en estos días que la oferta de la Unión Europea, por ejemplo, en el tema carne y etanol, no ha cambiado. Y yo creo que también los europeos... Se ha mantenido en las últimas 3 cumbres. Exacto, yo creo que ahí los europeos también han leído nuestra necesidad, ¿no? Y eso es parte de las negociaciones, ¿no? Uno lee al otro que básicamente tiene una voracidad en cuanto a la velocidad para negociar. Yo creo que la Unión Europea lo leyó, está, como decíamos, con el cambio a segunda, tercera, nosotros estamos en cuarta y quinta y hemos acelerado, pero de más. Claro. A mí me parece que de más y ponerse la meta de en el 2017 tengo que cerrar por cerrar, no tiene sentido. Gonzalo, la última consulta. Mencionaste el acuerdo de la Unión Europea con Japón. Un acuerdo que, por lo que se ha mencionado, es muy importante. ¿Qué análisis puedes hacer del mismo? Sí, a ver, estamos hablando de dos potencias comerciales, ¿no? La Unión Europea y Japón, los dos están entre los primeros 5 operadores comerciales de este planeta, ¿verdad? Entre importaciones y exportaciones, o sea que es un acuerdo relativamente importante. Ahí la Unión Europea consigue acceso a muchos de los productos que nosotros queremos ingresar a la Unión Europea. La Unión Europea consigue su acceso al Japón. O sea que va a pasar a ser un competidor nuestro fuerte también en Japón. Ha logrado reducir aranceles para más del 91-92% de los productos y con un calendario para llegar al 99%. En algunos quizás con algunas cuotas o con algunos aranceles más bajos, pero todo lo que es el comercio agrícola, que es el que a nosotros nos interesa, la Unión Europea ha logrado mejorar su acceso a Japón. Y bueno, ese es un tema que complejiza, como lo hemos detallado muchas veces acá en los programas. Cada vez que un país firma un acuerdo con un comprador nuestro, lo que nos hace, nosotros damos un paso hacia atrás, ¿verdad? Porque sin hacer nada, este es un juego que el que no arriesga pierde, no queda en una situación neutra y cada vez que un competidor, como pasó Australia con China, como pasó con Canadá mismo, que son competidores que venden en algunos sentidos productos similares, para nosotros que la Unión Europea cierre con Japón y nosotros no, es un retroceso. Y de cierta forma el bloque europeo baja un costo arancelario importante. Sí, a ver, los europeos en la cuenta que ellos tienen, viendo el comercio que actualmente están generando con Japón, hablan de unos 1.000 millones de euros de ahorro del punto de vista tarifario, arancelario, ¿no? Lo que es el arancel de ingreso a Japón. Cada vez que firmo un acuerdo también tengo esa ventaja, ¿no? También reduzco la recaudación, ¿verdad?, de los aranceles del otro hacia mí. Pero hay una reducción de pago de aranceles importante. Realmente 1.000 millones de euros no es una cifra nada despreciable, ¿no? Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.